Hungría es un circuito técnico y apretado donde los adelantamientos cuestan bastante. Aún así, hemos tenido clásicos con bastante acción cuando la lluvia entra en escena. Una de esas carreras legendarias se disputó en 2014, donde literalmente los tres punteros se dejaron la vida en la pista. Ya sin más, hoy vamos a revivir un clásico olvidado, el Gran Premio de Hungría 2014. La era híbrida comenzaba en 2014, la categoría vivía su cambio más brusco en décadas, mientras que en lo deportivo varios equipos cambiaban de motorista y de piloto. La temporada arrancaba en Australia, donde Mercedes demostró de inmediato su poderío. Hamilton se retiraría de carrera mientras que Rosberg conseguía la primera victoria del año, pero Hamilton retornó con todo, venciendo en Malasia, Bahrein, China y España, teniendo duelos en todas estas carreras con Nico Rosberg. El alemán respondería con un triunfo en el Gran Premio de Mónaco, pero en Canadá se le acabó la fortuna a las flechas plateadas, ya que ambos autos tuvieron fallos en su unidad de potencia, lo que aprovechó Daniel Ricciardo para conseguir su primera victoria en Fórmula 1. En el Gran Premio de Austria, Rosberg anotaba su tercer triunfo, pero en Gran Bretaña sufrió una falla en su caja de cambios, permitiendo que Lewis Hamilton venciera en casa, aunque Rosberg hizo lo mismo cuando consiguió la victoria en el Gran Premio de Alemania, aprovechando un incidente de Hamilton que lo mandó hasta las últimas posiciones en Hockenheim, y si bien pudo remontar hasta el podio, no ganó la carrera. Estos resultados mantenían el campeonato al rojo vivo, con Rosberg liderando con 190 puntos versus los 176 de Hamilton. El infortunio en clasificación del británico continuaba, ya que a Lewis se le incendió el auto, no pudiendo disputar la Q1, mientras que Rosberg lograba la pole largando por delante de Vettel y Bottas, teniendo como misión vencer la carrera y evitar que Hamilton le superara los puntos. Lástima que ambos se olvidaron de un piloto que tenían detrás. Con la pista mojada y todos con intermedios, el nerviosismo reinaba en la parrilla. Durante la vuelta de formación, Kvyat se quedaba anclado en la parrilla siendo rescatado por los mecánicos. El ruso reportaba por la radio que no tenía motor, teniendo que largar desde el pit lane, lugar donde estaba Lewis Hamilton esperando la señal para posicionarse para poder largar. Se apagaron las luces y Vettel salió como un cohete, pero Rosberg lograba defender la posición con Bottas, que ganaba una más. Alonso adelantaba a Vettel por el exterior de la segunda curva, mientras que Hamilton, que había largado desde el fondo, se salía de la pista. Y a la vez, Vettel readelantaba a Fernando Alonso. Hamilton reportaba por radio que tenía algunos daños y que se había quedado sin frenos. Alonso se iba largo en la segunda vuelta, manteniéndose por delante de Button. Bottas tenía que aguantar la presión de Vettel derrapando en cada curva, y Rosberg se alejaba rápidamente del pelotón. La repetición de la largada nos dejaba claro que Ricciardo derrapó bastante en la primera curva, perdiendo la posición ante Jenson Button, mientras que Hamilton apenas pudo controlar su monoplaza, besando el muro en la salida. Los pilotos punteros ya tenían que buscar agua para poder refrigerar las gomas, porque la pista estaba secando bastante rápido, y además se activaba el DRS porque no se le tenía miedo a la pelada en estas temporadas. Rosberg seguía embarcando vueltas rápidas y Hamilton reportaba vibraciones y sufría bastante para mantener el auto en la pista. Rosberg ya le había sacado 7 segundos a Bottas, pero terminó saliéndose de la pista perdiendo algo de tiempo. Ricciardo buscaba cazar a Button para recuperar la posición, y Hamilton atacaba a Kimi Raikkonen superándole sin problemas por la P13. El británico ya preparaba el ataque contra Adrian Sutil, pero el Caterham de Marcus Ericsson terminaba destrozado contra las barreras, provocando el primer safety car del día. De inmediato a boxes se metía Jenson Button, Ricciardo y compañía, incluyendo a Lewis Hamilton montando gomas de seco, y al salir del pit lane, Checo Pérez y Gutiérrez peleaban por la posición, con los dos derrapando por la zona mojada. Hülkenberg se salía de la pista por la falta de agarre, y mientras la grúa retiraba el auto, todo mundo derrapaba porque eran otros tiempos. Nos ponía la repetición del accidente de Ericsson, que fue un efecto dominó luego de un derrape de los que tenía delante. A Jenson Button lo investigaban por una salida insegura, al igual que a los dos mexicanos. En la siguiente vuelta paraba el grupo de los punteros, o sea Rosberg, Bottas, Vettel y Alonso. Por esto el grupo se mezclaba y Rosberg perdía el liderato, dejándolo en manos de Ricciardo. A Button le reportaban lluvia, pero él no veía nada. La cosa es que el británico fue uno de los pocos que puso otro set de neumático intermedio en lugar de goma de seco, siendo el otro Felipe Massa. El nuevo top 10 entonces era Ricciardo, Button, Massa, Rosberg, Magnussen, Bernier, Vettel, Alonso, Hülkenberg y Checo Pérez. Pero cuando el safety car ya se preparaba para retornar, Grosjean hacía la clásica jugada de chocarse bajo el auto de seguridad. Por lo tanto, la pausa se alargaba todavía más. Final de la vuelta 13, Ricciardo, luego de quitarse un tear-off, lanzaba la carrera.
Alonso se volvía a emparejar con Vettel, mientras que Button aprovechaba la zona húmeda para superar a Ricciardo por el liderato. El problema es que Button recibía el radio de que la lluvia ya no iba a llegar, así que tenía que empujar como un loco antes de cambiar las gomas. Hülkenberg bloqueaba y Vettel ganaba una posición. Hamilton llegaba a la sombra de Vettel, quien perseguía a Fernando Alonso. Rosberg se daba con todo contra Magnussen, mientras que Bernier metía el auto para superar al Mercedes. Alonso aprovechaba y superaba al alemán, mientras que Hamilton estaba desesperado intentando adelantar a Vettel. Ricciardo ya estaba pegado a Button, superándolo sin problemas cuando el británico volvía a boxes a la vuelta 16. Bernier bloqueaba junto con Rosberg, casi provocándose un incidente con varios autos apilándose en la curva 1. Hülkenberg se retiraba de carrera mientras la grúa se llevaba su Force India, que terminó contra las barreras cuando se tocó con Checo Pérez. Pero previo a eso ocurrió otro incidente donde Checo rompió su ala frontal al tocarse con Vettel. Vuelta 17 y a pesar de la grúa y las amarillas, se activaba el DRS. Más atrás, Maldonado y Jules Bianchi se daban con todo, provocando un trompo del venezolano, un incidente que terminó mandando a los dos pilotos de vuelta a boxes. Vettel por otra parte seguía aguantando como podía a Lewis Hamilton y Ricciardo hacía otra vuelta rápida. Alonso volaba presionando a Massa y en la vuelta 21 Hamilton se emparejó varias veces con Vettel, pero no le podía adelantar. Lo increíble es que Jean-Éric Vergne con el Toro Rosso estaba aguantando a Nico Rosberg, que iba con un Mercedes. Vuelta 23 y Checo Pérez terminaba golpeando bastante duro el muro de la recta principal, provocando otro auto de seguridad. De inmediato entraba una legión de escobas para limpiar la pista rápidamente. Ricciardo cambiaría su estrategia cambiando gomas junto con Felipe Massa, mientras que Alonso y compañía se mantenían en la pista. Bottas fue otro que paró a cambiar neumáticos y la grúa seguía arrastrando el Force India de Checo Pérez, o lo que quedaba de él. Rosberg reportaba por la radio que ni Alonso ni Bernier habían bajado a la velocidad a causa del incidente, y el nuevo top 10 era Alonso, Bernier, Rosberg, Vettel, Alonso, Ricciardo, Massa, Gutiérrez, Raikkonen y Adrian Sutil. Otro que se retiraba de carrera era Kamui Kobayashi, pero nadie sabe por qué. El safety car apagaba las luces y al final de la vuelta 26 Alonso armaba la fila pegándose con Bernier, hasta que finalmente lanzó la carrera. El español se alejaba en cada vuelta mientras que Bernier aguantaba como un campeón. Vuelta 32 y se preparaban en Mercedes para cambiar los neumáticos de Rosberg. A la vez, Vettel cometía el mismo error de Checo Pérez, con la diferencia de que besó el muro y pudo continuar sin problemas. A la vez, Rosberg montaba la goma blanda usada y Esteban Gutiérrez se retiraba en boxes. Hamilton atacaba a Bernier con el piloto de Toro Rosso defendiéndose como podía. Le tapó todos los espacios posibles e incluso bloqueando las ruedas, pero no pudo más y fue superado. Tras él venía Ricciardo, que adelantaba a Bernier cuando este se iba a boxes, mientras que Bernier en boxes montaba gomas duras. Hamilton pedía ir al box porque sentía que tenía el asiento caliente, y en la repetición nos enseñaban cómo le limpiaron un conducto de frenos a Nico Rosberg. Hamilton, con el camino libre, comenzó a volar en su casa por Alonso. Rosberg recibía el radio de que tenía que empujar como un loco para quedar delante de Hamilton si este se metía a boxes. Valtteri Bottas bloqueaba delante de Nico Rosberg y en la siguiente vuelta hacían un paralelo con el finlandés, terminando fuera del circuito. Hamilton anunciaba que iba a parar en boxes, pero se arrepentía en el último segundo. La cosa es que este fue el viejo truco de Hamilton para que la Ferrari de Alonso parara primero que él, y es que Ferrari siempre caía en estas estrategias. Bueno, todavía sigue pasando. Alonso retornaba a la pista por delante de Nico Rosberg con gomas blandas. En la vuelta 40 pararía Hamilton montando un set de goma dura, aunque estuvo detenido por casi 5 segundos, casi sacándole la mano a uno de sus mecánicos que le ajustó el ala frontal. Kimi Raikkonen adelantaba a Maldonado, que bloqueaba y se iba a boxes. En la vuelta 46 Felipe Massa se metía a boxes poniendo otro set de goma dura. Hamilton reportaba por la radio en la 49 su clásico mensaje de que ya no tenía neumáticos, y otro mensaje que le habían dado era que dejara pasar a Rosberg, pero pasaba las vueltas y Hamilton se hizo el bobo desesperando al alemán. Otro radio importante fue el de Ricciardo a la vuelta 53, que decía que ya no tenía neumáticos traseros. Por ello, paraba otra vez en la vuelta 54, retornando a pista en cuarta posición por detrás de Nico Rosberg. Alonso volvía a liderar el pelotón, pero rodaba con unas blandas que, según los cálculos, no aguantaban hasta el final. Nico Rosberg pararía a la 53 metiendo otro set de goma blanda, reintegrándose a la pista detrás de Kimi Raikkonen en la P7, teniendo una tarea bastante dura porque tenía que meter vueltas de clasificación hasta el final. Massa bloqueaba a Kimi y a Nico Rosberg. En la vuelta 60 Bottas se iba a boxes dejando al trío luchar con todo. Rosberg se lanzaba con todo bloqueando y adelantaba a Kimi Raikkonen. En la vuelta 61 el alemán superaba a Felipinho, mientras que adelante Alonso era perseguido por Hamilton y Ricciardo, dándonos 7 vueltas de pura tensión. Vuelta 63 y Alonso se iba largo en la chicana. Vuelta 64 y Hamilton bloqueaba.
En la vuelta 65, Ricciardo se emparejaba en la segunda curva con Hamilton, y mientras el británico bloqueaba, el australiano se iba largo. A Rosberg, mientras tanto, le comentaban que podía pillar a los 3 primeros y seguía empujando. Vuelta 66 y Hamilton seguía bloqueando las ruedas, con los doblados apareciendo ya en el horizonte. Vuelta 67 y Hamilton bloqueaba las ruedas otra vez. Ricciardo se emparejaría con él y ahora sí no falló, mandándose un adelantamiento de antología. Siguiente rival, Fernando Alonso, al cual perseguía como sombra. El Honey Badger no se aguantó y se lanzó de inmediato por el interior, frenando más tarde, especialidad de la casa para tomar así el liderato, mientras que Nico Rosberg le estaba sacando casi 3 segundos por vuelta al grupo puntero. Pero la cosa no terminaba ahí, porque Alonso bloqueaba como podía a Lewis Hamilton para poder asegurar el podio. Última vuelta y ambos Mercedes perseguían como locos a un Alonso que ya no tenía neumáticos. Nico Rosberg se emparejaba con Hamilton, pero este le cerró la puerta en la cara, sacándolo de la pista. Adelante, Ricciardo ganaría y conquistaba así su segundo gran premio, mientras que Alonso aseguraba la P2 y Hamilton la P3. Y más atrás, Vettel luchaba con todo contra Bottas hasta la línea de meta. Un carrerón de inicio a fin que fue una auténtica locura llena de acción, con un caos que Ricciardo supo aprovechar y donde Alonso, sepa Dios cómo, aguantó la P2 con una de las peores Ferraris de la historia, la cual aparte tenía unos neumáticos que en teoría solo duraban unas 20 vueltas y que Alonso largó sobre las 31, mientras que Hamilton pudo remontar desde el pit lane hasta llegar al podio y superar a Nico Rosberg. Y mientras todos se iban a boxes para las celebraciones, la grúa seguía jugando con uno de los Force India, con Ricciardo lanzándole la botella de champán luego del podio a sus mecánicos. Luego de su épico triunfo, Ricciardo otra vez aprovechó un duelo de los Mercedes. En Bélgica, las flechas plateadas hacían contacto, provocando el retiro de Lewis Hamilton. Por esto, Ricciardo se anotaba su tercer triunfo de la temporada, aplazando el Red Bull número 1 de Sebastian Vettel en los puntos. Pero Hamilton supo volver a la pelea y luego de vencer en el Gran Premio de Italia y de Singapur, retomaba la punta del mundial gracias a un retiro de Rosberg en esta última carrera. En el accidentado Gran Premio de Japón, Hamilton volvía a vencer, al igual que en el primer Gran Premio de Rusia. Con estos resultados, Mercedes lograba su primer campeonato de constructores en toda su historia. Hamilton repetía triunfo en Estados Unidos y Nico lo pudo vencer en Interlagos. El problema era la diferencia de puntos, pero tranquilos que Bernie Ecclestone llegaba con la solución, implementando la regla de los dobles puntos para la última carrera en Yas Marina, lo que permitía que Rosberg pudiera atraparle los puntos a Hamilton. El británico tenía que finalizar primero o segundo, una gran diferencia de la puntuación normal, ya que con esta tenía que finalizar sexto o mejor, mientras que por detrás algo que pasó medio colado fue el retiro de Marussia, que terminó colapsando antes del Gran Premio de Brasil. Sin inversores no pudieron competir en Yas Marina, mientras que Caterham recibió aportes de los fans para despedirse al menos en la pista. Los dobles puntos al final de poco sirvieron porque Rosberg poco pudo hacer. Sufrió problemas mecánicos que lo lastraron toda la carrera, finalizando a duras penas en la 14ª posición por delante de Esteban Gutiérrez. Por otro lado estaba Hamilton, que vencía a los Williams de Massa y Bottas, asegurando su segunda corona mundial, en una temporada donde las flechas plateadas solo fueron vencidas por la sonrisa formulera. Antes de despedirme, quedas invitado a dejar en comentarios qué carrera te gustaría revivir en el canal. Ya para finalizar, le agradezco a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido, y si quieres apoyarme de manera gratuita ya sabes cómo hacerlo, comentando, suscribiéndote y dejando tu like, que siempre viene bien. Y así más, como siempre soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y un beso y nos vemos como siempre en el siguiente video.